Muy bien, comenzamos hoy con una palabra especial, no es nueva, se llama cambio o reacciones al cambio. La gente dice, ya nada será igual, ya nada será igual. ¿Tiene razón? Ya nada será igual. Las cosas que ya han cambiado, las cosas que están cambiando, y las que van a cambiar a una velocidad vertiginosa es casi inmanejable para mucha gente. Yo diría que hay diferentes reacciones al cambio. La tendencia natural es a actuar antes de pensar. Y como suele decirle uno de mis hijos a mi esposa y a mí, hay que pensar antes de hablar, hay que pensar antes de actuar, hay que pensar antes de actuar. Jesús contó una parábola en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, del 25 al 33, donde él cuenta de que es necesario sentarse y calcular si uno de pronto va a poder terminar de edificar lo que está empezando. Hay que pensar antes de actuar. Lo que pasa es que los cambios que estamos experimentando son tan vertiginosos, son tan rápidos, no solo vienen de un solo frente, nos están demandando de diferentes frentes. Y la dificultad está en cómo encontrarle la verdadera punta al ovillo, porque de pronto este tipo de situaciones que estamos viviendo están largando más de una punta al ovillo. ¿Qué encaro? El cuidado de la salud, el cuidado de la economía, el cuidado de la familia, el cuidado del trabajo, el cuidado de aquello. A ver, ¿cuál de las puntas es la legítima, o la legítima para mí, o la legítima para iniciarme? Jesús habló, diríamos, Jesús fue cambio, Él fue cambio, a tal punto que antes de Cristo y después de Cristo, o sea, eso significa que Jesús era un cambio. El desafío que tenemos ahora lo podríamos tomar desde el Evangelio de Lucas 13, 18 y 19, o en su paralelo Mateo 13, donde él dice, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. En uno de los evangelios él hace la pregunta como diciendo, ¿a qué haré semejante el reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Tenga esta idea. Cuando uno la planta y se transforma en una de las hortalizas más grandes que se puedan conocer, la mostaza. Pero en otro momento Jesús, en el Evangelio de Marcos capítulo 1, tengo la Biblia abierta acá, dice que andando después que Juan fue encarcelado, esta palabra después que, es como diciendo, hoy en día están todos preguntando, ¿y después de la cuarentena qué? Y después de este distanciamiento, dicen en Buenos Aires, en Formosa, en Córdoba, después de este distanciamiento, ¿qué? Después de esta economía, ¿qué? Después de ¿qué de la educación? ¿Qué de la familia? ¿Qué de la economía? ¿Qué de su comercio? ¿Podré volver a abrir? Dicen algunos. ¿Me podré recuperar? Ya con el estado económico en que estoy, dicen algunos, me va a llevar años si consigo algo para seguir subsistiendo.
si el país fuera una persona, tal vez la Argentina estaría pensando, ¿cómo voy a hacer para levantarme de este tremendo golpe? Y si el mundo tuviera una voz, el mundo entero diría, qué gran golpe he sufrido, y intento levantarme y me duele por todos lados. No sé cuándo me ponga de pie, si eventualmente voy a poder caminar. Jesús, que es cambio, es buena noticia. El Evangelio de Jesucristo es buena noticia. Hace 3 domingos atrás yo mencioné a un filósofo inglés que decía que los evangelios, los escritos de la vida de Jesús, de los 3 años de la vida de Jesús, han significado una influencia más grande que cualquier otra que se pueda encontrar o juntar. Quiere decir que en estos tiempos uno tiene que encontrar un hilo. Y la pandemia atravesó todo. Las cuarentenas atravesaron todo y a todos. La educación, el comercio, la economía, la salud, los hospitales, la seguridad, la familia, las relaciones, los cultos, atravesó todo, todo. El tema de hoy es cambio, cómo reaccionamos al cambio, dónde está la punta para poder encontrar la salida, si es que la hay. Tenemos que de alguna manera pensar que si algo me va a ayudar, tiene que poder atravesar todos los estamentos que han sufrido con la pandemia, con las cuarentenas, con los encerramientos. Debe tener capacidad de poder atravesar todos ellos y comenzar conmigo. Diríamos que el ministerio de Juan el Bautista lo consideramos el tiempo, el 2019, que bien, no venía tan bien en muchos sentidos, pero por lo menos era un año que decía, bueno, se acaba feliz año nuevo 2020. Pero algunos en forma de chiste dicen, yo no voy a contar el 2020 como un año para incorporar a mi vida. O sea que yo voy a pasar del 2019 al 2021 si la cosa viene bien. O sea, no voy a sumar el 2020 ni siquiera a mi edad. Pero muchos están experimentando grandes deterioros. O sea, se les va a notar. Por ahí van a tener que agregar más de un año. Pero piense en esto, porque es necesario pensar antes de actuar. Y si a usted no le gusta el cambio, la irrelevancia, la intrascendencia, la nada, le va a gustar menos. Hoy en día la gente está obligada a hacer cambios. Hemos tenido que hacer cambios en todo sentido. Ya no se gobierna, pensando en los gobiernos, ya no se gobierna como antes. O sea, ahora diríamos, le vemos la cara al presidente y a algunas autoridades, nada más que hablando se han vuelto monotemáticos. Coronavirus, cambio, muerte, infectado, pandemia, en todos los canales, una que otra noticia diferente. Si usted quiere escuchar otra cosa, tiene que ir a ver una película, ir a leer un libro. Después que Juan el Bautista fue encarcelado,
a este coronavirus le vamos a tener que poner un fin. En algún momento esto va a terminar. Después que este coronavirus sea encarcelado, después de esto, va a haber que empezar de nuevo. Todos están preguntando, ¿cómo vamos a seguir después de esta pandemia? Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Después que esto termine, probablemente el hilo, no uno de los hilos del ovillo, el hilo sea este. Tal vez usted diga, yo no comulgo con eso. Bueno, no importa, tire cualquier hilo flojo del ovillo y probablemente tenga espacio y tire hasta que deje de ceder y se ajuste. Y en vez de desenredarse, se anuda más. Yo ofrezco esto en el nombre de Jesús. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, aquí hay un principio. Después que esto termine, hay que seguir tomando decisiones. El cambio viene y si usted no está preparado, va a pasar por encima suyo. Y una vez que el cambio pase sin tenerlo a usted metido en el cambio, seguramente va a quedar maltrecho y yo no sé si lo va a poder alcanzar al cambio. Nos pasa a nosotros los mayores con las leyes, con las redes sociales, medio como que el cambio ha pasado por encima de nosotros y medio que los tropezones nos estamos acomodando como para no quedar atrás. Debemos saber cómo poder plantear y cómo poder usar el cambio para nuestro beneficio. Y dice que después que esto pase, va a ser necesario tomarse, apoderarse, vincularse con algo que sea capaz de atravesar, como la pandemia, todos los estamentos de la vida. La vida aquí, la vida de familia, la vida de trabajo, la vida de estudio, la vida de valores, la vida como provincia, como nación, la vida como político, la vida como estudiante, la vida como padre, como madre. Tenemos que tomarnos de algo que atraviese todos los estamentos de la vida. Por supuesto, yo haré eso. No sé si usted, pero si usted me acompaña, nosotros dos podemos hacer una diferencia. Y si por ahí encontramos que 3 o 4, 10 o 20, 100, 200, que tomemos esto, dice que el día en que fue encarcelado Juan el Bautista, vino Jesús a Galilea, vino Jesús a mi vida, a tu hogar, a tu familia, a tu economía, al gobierno de la provincia de San Juan, al gobierno nacional, a los diputados, a los senadores, a los hombres, a las mujeres. Vino Jesús predicando el evangelio del gobierno de Dios que traspasa. Nosotros como iglesia evangélica, bautista, iglesia evangélica, como cristianos evangélicos, no hemos sido considerados como una actividad esencial, así que nos han dado relativos permisos numéricos para congregar. Somos esenciales. Señores, somos esenciales. Usted debe creer que esto es esencial. Usted debe decir a todo el mundo, esto es esencial, porque traspasa toda la pandemia, aún a niveles de profundidad mayor. Jesús vino predicando el evangelio del reino, el evangelio del gobierno de Dios. Porque de pronto el mensaje del evangelio no es un mensaje parcializado para aquí, o para allí, o para acá. Es un mensaje que afecta y permea
todos los estamentos del hombre y de la mujer en cualquiera de los ámbitos donde se desempeñe con los dones, talentos y habilidades que Dios le ha dado. Dios le ha dado a usted la capacidad de funcionar, de hacer cambios, de adaptarse, de tomar decisiones, de asumir consecuencias, de hacerse responsable. Y Él nos va a pedir cuenta. Vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y propuso el cambio fundamental. Él dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cómo anhelamos que llegue aquí la normalidad? En algunos lugares del mundo ya están viviendo la anormalidad con cierto temor de que no vuelva un rebrote del coronavirus. Y ya algunos están augurando que, bueno, cuando se vaya este vendrá otro. Llegado el caso, si viene otro, ¿cuál es su esperanza? Permítame hacerle un paréntesis. ¿Cuál es su esperanza? El hilo sobre el cual se piensa aprender porque a lo mejor estuvo descuidado en su vida. ¿Tiene esperanza trascendente? ¿Tiene posibilidad de arraigarse fe? ¿Tiene un ancla del alma? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hagan cambios, arrepentidos. El arrepentimiento es una palabra extraordinaria que habla de cambio de mentalidad, cambio de contenidos. Y en el fondo, antes de que uno actúe de otra manera, tiene que hacer cambios internos. Y cuando la persona hace cambios internos, cuando hace cambio de pensamiento, cuando elabora una actitud diferente, ya el mundo es diferente, porque él que ve el mundo es diferente. Es probable que no tenga recursos. Quiero decirle que mi fe en Jesucristo como Señor, como Dios, mi fe en Jesucristo, mi experiencia espiritual de fe en Jesucristo es trascendente y atraviesa todos los estamentos. Porque tengo algunas personas que están dentro de mi congregación, la que pastoreo en el nombre de Jesús, sin los recursos y dones y talentos y habilidades que Dios me ha dado, que están delicados de salud, viven en un cuerpo transitorio con algunas dolencias. Y hemos podido traspasar los límites y poder orar por teléfono, poder orar por WhatsApp, poder pedirle a Dios que intervenga en esa vida. Yo no le puedo pedir al presidente de la nación que venga e intervenga en la vida de mi hermana que está padeciendo un proceso de cáncer y de dolor. Señor presidente, ¿podría usted echarse una pasadita por acá si ni siquiera puede pasar por una provincia porque tiene coronavirus y si a él le da el coronavirus estamos complicados, hay que cuidar la salud del presidente? Porque es el único que tenemos. Y si se nos va ese presidente, tenemos más problemas. Pero no ocurre con Jesucristo, que es mi motivo de fe. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dios está cerca suyo, está ahí, a una oración. Señor, en realidad, usted puede decir, yo no comulgo con eso, estoy a punto de cortar e irme a otro lado. No se vaya todavía, deme un changüí, deme un tiempo. ¿Qué tal si usted de pronto dice, yo no creo en ninguna de esas tonteras que suelen decirse por acá? Y la pandemia ya me apretó contra la pared y ya no puedo ni avanzar, ni salir a los costados, ni ir para atrás, solo me queda salir para arriba. Bueno, ese es el tema. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado y arrepentido. Hagan cambios, arrepentidos y creed en el Evangelio. El tema es que Jesús no viene como
un suplicante, viene dando órdenes. Es complicado Jesús para alguna persona, porque algunas personas han elaborado su propio reino, han establecido su propio baluarte, tienen su propia estructura, y nadie entra ahí, al menos que Él la abra, ya sea un pestillo o una puerta. Y Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, se ha hecho accesible a una oración suya, a un clamor suyo. Puede ser en privado, puede ser en público, puede ser en pareja, puede ser en grupo. Porque el cambio y las reacciones al cambio tienen que ser sabias, y en este caso tienen que ser espirituales. Porque no le queda mucho espacio, y no le queda mucho tiempo. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Y cuál Evangelio? Que el reino de los cielos se ha acercado en Jesucristo. Él murió en la cruz y pagó toda la deuda suya. Ahora viene un discipulado que requiere inversión de relación, inversión de compromiso, inversión de dependencia, de sumisión, de trabajo para Él, de usar las herramientas de Él. Hoy la familia ha sufrido mucho. A algunos no hacía falta que le viniera una pandemia, ya venían tropezando y apenas empezó la pandemia ya dieron con su cara en el piso. Y entonces Jesús, en su proceso de revelar el reino de los cielos, Él dijo, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. El gobierno de Dios, la esperanza de Dios, la esperanza de Jesucristo, la palabra de Jesucristo es como una semilla que debe sembrar en su huerto. Y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo andaban y anidaban en ella. Usted debe aceptar que la oferta de Jesús, el reino de los cielos, se ha acercado. Y que la descripción que Jesús hace del gobierno de Dios en su vida empieza como empieza el gobierno de Dios en su vida, con una simple entrega. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi salud, te entrego mi eternidad, te entrego mi vida, te entrego mi muerte, te entrego mi salud, te entrego mi enfermedad. A ver, acepte, como me dijo una vez un hombre ya cansado de manejar carrozas que llevaban a los fallecidos al cementerio cuando las carrozas se usaban con caballos. Él me decía, me duelen las manos porque tengo que llevar 4 riendas entre mis dedos y de tanto tironear para que los caballos me han deformado las manos. Y ahora quiero tomar pequeñas cosas y mis manos están deformadas y no puedo. La vida probablemente le haya deformado las manos porque usted ha querido manejar los briosos caballos de la vida que lo están llevando a la muerte. Y ahora no le quedan habilidades para tomarse de algo que es importante, tal vez un cabo suelto del ovillo. Jesús dice, el reino de los cielos se ha hecho accesible. Arrepentíos, admitan, reconozcan que no pueden, que necesitan, que algo les deforma la vida. Porque esto, le guste o no, el cambio, la presión de los cambios, los inevitables cambios, vienen como un tsunami en algunos casos y algunos de ellos vinieron lentamente y se han apoderado como silenciosos huracanes allí. De pronto se dio cuenta que estaban adentro. El reino de los cielos
puede empezar en su vida hoy. Parando esto, terminándose esto, y usted de pronto decir, Señor, si es como dicen, que tú te has acercado a mi vida y estás aquí accesible, aunque yo no te vea con los ojos físicos, sé que estás, declaro que estás, quiero creer que estás y que me vas a oír. Levanto una oración de, quiero empezar una relación como una semilla de mostaza, quiero sembrar esta realidad en mi vida. Y dice que una vez que se sembró, creció y se hizo la más grande de las hortalizas en el jardín de las verduras. El gobierno de Dios en la vida de las personas, en la vida de las familias, en la vida de las provincias, puede comenzar en forma pequeña, pero lo va a cubrir todo, va a llenar todo, se va a notar y se van a sorprender. A mí me encantó un par de testimonios, quiero contar. Uno de ellos me dice, pastor, le llamo, dice, porque mi papá ha venido con una CB, una complicación de salud muy delicada, y ya lleva más de un día y medio que lo tienen ahí en ese sanatorio, y no ha venido nadie a verlo. No sabemos cómo sigue mi papá, ahí está tirado. ¿Y cómo funciona el reino de los cielos con ella, conmigo y con la situación? Sencillamente vamos a orar. Señor, en este momento ponemos en conocimiento la situación de mi hermana, de su padre que está internado en ese lugar, y en el nombre tuyo le enviamos 2 médicos para que lo atiendan, no 1, 2 médicos para que lo atiendan, y que sean suficientemente idóneos para dar las mejores noticias para que salga de ese lugar en victoria y con salud. Me manda un mensajito de WhatsApp diciéndome, pastor, mi papá le han dado de alta y quiero decirle que estuvo al cuidado por 2 días de 2 médicos, un hombre y una mujer, 2 médicos, todo el tiempo estuvieron haciéndole estudios y sacando conclusiones, y lo único que tiene, delicado su hígado con un tratamiento, y nada de lo que había sido pronosticado en primera instancia salió. Buena noticia. El reino de los cielos a veces empieza pequeño, pero se hace muy grande. Es un desafío de fe, y el que se acerca a Dios debe creer que Él está oyendo su oración y que es galardonador de lo que les buscan, es galardonador de lo que le buscan, porque sin fe es imposible caerle bien. La relación sin confianza no funciona. Hay que hacer cambio. Hay que reaccionar a la actitud pasiva y tomar decisiones. Primero cambie y luego actúe. Cambie pensamiento. Jesús dijo arrepentido. Cambio de mentalidad. Crean en el Evangelio y denle para adelante. Dios te va a llevar de la mano y te va a sacar. A eso vino. Y no hay mucha alternativa. Lo único que atraviesa todo es el reino de los cielos. Señor, bendice a quienes en este momento están siendo estimulados a orarte, a hablar con vos. Señor, está atento a esa oración. Y por favor, aún sugiéreles cómo orar y qué esperar. Porque tú dices, la semilla sembrada crece como una planta muy grande que sirve de albergue a otros. En el nombre de Jesús. Amén.